Millonario, la embarazada y el crucero de la infidelidad. Imaginen esto. El puerto de Málaga, lleno de sol, palmeras y el bullicio de miles de turistas. Una escena de postal. Pero en esa postal perfecta, el destino había preparado una trampa cruel. Un hombre, Alejandro Herrera, sale del majestuoso crucero, bronceado y sonriente, con una mujer que no es su esposa colgada de su brazo. A solo 20 metros. Esperándolo está su esposa Sofía, visiblemente embarazada, con el corazón roto, lista para presenciar el colapso de su mundo. La traición puede destrozar hasta los vínculos más fuertes. Un momento, la vida es una imagen perfecta, un matrimonio amoroso, un bebé en camino y sueños que se despliegan como un cuento de hadas. Al momento siguiente, una sola mentira lo desgarra todo. Esta es la historia de cómo el descubrimiento de una mujer cambió innumerables vidas para siempre. Si crees que este es el final del cuento de hadas de Alejandro y Sofía, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ni un detalle de este dramático desenlace. Parte 1. La fachada de oro y la inevitable grieta. Alejandro Herrera siempre supo cómo causar una impresión. Alto, con cabello castaño peinado hacia atrás, que se encanecía ligeramente en las sienes, destacaba no solo por su estatura imponente, sino por la tranquila confianza que irradiaba. Nacido y criado en un barrio modesto de Valencia, nada en su origen insinuaba la inmensa fortuna que un día acumularía. A través de inversiones estratégicas, una habilidad asombrosa para anticipar las tendencias del mercado y un carisma impresionante que podía desarmar al inversor más escéptico, había construido un imperio financiero en Madrid antes de cumplir los 40. Casado con Sofía Gallego Herrera, una ex ejecutiva de marketing, convertida en esposa dedicada, la vida externa de Alejandro parecía dichosa. Sofía era el epítome de la gracia, una mujer de notable aplomo y empatía. Su romance había sido un torbellino, comenzando con citas nocturnas en la Gran Vía, continuando con escapadas románticas por Europa y culminando en una lujosa boda en los jardines de una villa en Toscana. A pesar de la opulencia, familiares y amigos murmuraban que existía un vínculo genuino entre ellos, una ternura en los ojos de Alejandro cuando miraba a Sofía, y un brillo radiante cada vez que ella hablaba de su marido. El mundo los adoraba. Eran la pareja perfecta, viviendo una vida de grandeza y facilidad entre su ático en el barrio de Salamanca y su chalet en Sierra Nevada. Sofía, inicialmente tímida ante la atención de los medios, aprendió a manejar los focos. Al igual que Alejandro, su educación había sido humilde, por lo que nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Ella organizaba subastas benéficas para ayudar a madres solteras y a menudo hablaba sobre cómo equilibrar la ambición con la bondad. Alejandro y Sofía parecían tener el matrimonio más fuerte. ¿Creen que el dinero siempre corrompe la lealtad o la tentación es solo una excusa para la debilidad? Dejen su opinión en los comentarios. Sin embargo, cambios sutiles echaron raíces en el comportamiento de Alejandro. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, culpando a nuevos proyectos o crisis de última hora en la oficina. Sofía, que estaba embarazada después de años de intentarlo, se convenció de que debía ser paciente y comprensiva. Ella atribuía sus ausencias al estrés laboral, creyendo de todo corazón que él se esforzaba incansablemente por asegurar el futuro de su familia. Pero a medida que su barriga crecía, también lo hacía su sensación de inquietud. Alejandro llegaba a casa cada vez más tarde y parecía extrañamente desinteresado,
cuando ella intentaba hablarle sobre el bebé, el evento trascendental que ambos habían anhelado. Había una sombra sobre él, una tensión que lo hacía estremecerse cada vez que ella intentaba abrazarlo. En el fondo de su corazón, Sofía presentía una tormenta inminente. Parte 2. La atracción prohibida de Belén Rico. Detrás de la nueva distancia de Alejandro se escondía un secreto que pronto sacudiría su matrimonio. Un affair de casi un año con una mujer llamada Belén Rico, una seductora consultora de marketing 12 años menor que él. Belén, con su cabello negro brillante y sus deslumbrantes ojos verdes, captó la atención de Alejandro de inmediato en una cena de networking en Madrid. Ella irradiaba una ambición a la altura de la suya, salpicada por un ingenio agudo. El Summer Affair comenzó en secreto, oculto tras reuniones de negocios en lujosos salones, restaurantes de alta gama y, finalmente, suites en áticos que Alejandro podía permitirse sin esfuerzo. Belén estaba fascinada por sus historias de conquistas corporativas y viajes globales, ansiosa por participar en el lujo que él ofrecía. A cambio, su juventud y entusiasmo le dieron a Alejandro una emoción que no había sentido en años. Belén vio en Alejandro el poder y la sofisticación que siempre había anhelado. Había venido de un pueblo pequeño en Extremadura, luchando por abrirse camino. Ahora, con Alejandro, la puerta a un mundo de privilegios se había abierto de golpe, y ella estaba demasiado cautivada para alejarse. Mientras Sofía preparaba la llegada de su bebé, comprando un cochecito seguro y reuniéndose con obstetras, Alejandro pasaba cada vez más noches fuera, enredado en los brazos de Belén. Él la colmaba de joyas caras, ropa de diseñador y viajes de fin de semana a complejos turísticos exclusivos en la Costa del Sol. La culpa carcomía a Alejandro, aunque aún no lo detenía. A menudo miraba el vientre creciente de Sofía y sentía una punzada de remordimiento tan aguda que casi lo doblegaba. Ella llevaba a su hijo, una vida por la que habían rezado. Intentaba convencerse de que terminaría la aventura, pero cada vez que veía a Belén, el magnetismo era demasiado fuerte. Se reunían en una suite privada en el Ritz-Carlton, disfrutando del servicio de habitaciones y champán, con las luces de la ciudad brillando abajo. Parte 3. El detective, la palmera y el crucero. La intuición de Sofía, agudizada por el amor y la creciente ansiedad, le susurró que la ausencia de Alejandro no era solo trabajo. Una tarde de viernes, bajo la excusa de buscar una receta, cogió el móvil desatendido de Alejandro. Él siempre había sido protector con su teléfono, pero esta vez estaba sobre la encimera de la cocina. Con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla. Los mensajes eran en su mayoría de negocios, hasta que encontró un hilo misterioso sin nombre, solo un emoji de una palmera. Su corazón latía con fuerza mientras leía los intercambios coquetos, referencias a citas a medianoche, dulces notas de «te echo de menos» y detalles sobre encuentros en hoteles de lujo. Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se dio cuenta de que otra mujer estaba íntimamente involucrada con su marido. El miedo, la ira y la confusión la atacaron a la vez. Decidió reunir más pruebas para poder confrontarlo con absoluta certeza. Notó que el comportamiento de Alejandro se volvía aún más cauteloso. Las noches que llegaba tarde se convirtieron en noches en las que no volvía a casa en absoluto. Empezó a buscar en las facturas de la tarjeta de crédito, encontrando transacciones inexplicables, cenas caras en restaurantes que no conocía o reservas de hotel en otra provincia. Sofía acudió a su mejor amiga, Carla Montes,
y le confió sus miedos. Carla, enfurecida en nombre de Sofía, la instó a contratar a un detective privado. A pesar del miedo, el instinto maternal de Sofía creció con más fuerza. Su hijo por nacer merecía un hogar estable. Contrató al detective privado Manuel Costa, un ex policía conocido por su éxito en disputas matrimoniales de alto perfil. Manuel le aseguró que llegaría al fondo del asunto. Así, dos planes comenzaron a desarrollarse simultáneamente. La glamurosa cita de Alejandro en un crucero por el Caribe y la búsqueda de la verdad de Sofía para mitigar la creciente tensión. Alejandro se aferró a la idea de Belén de una escapada privada. Necesitaba un descanso de la creciente culpa, la oportunidad de entregarse a una fantasía. Le dijo a Sofía que tenía un negocio crítico en el extranjero que requeriría más de una semana. Ella expresó preocupación, recordándole que su fecha de parto estaba a solo 2 meses, pero él desestimó sus temores con tranquilidades cuidadosamente ensayadas. Alejandro reservó una suite de lujo a bordo de un crucero Royal Caribbean. Eligió un itinerario de una semana por el Mediterráneo que partiría de Málaga y visitaría varias islas bañadas por el sol. Él creía que un barco enorme, con miles de cruceristas, sería un refugio seguro para el secreto. Parte 4. El muelle de Málaga y la trampa final. El puerto de Málaga, repleto de turistas, hervía de emoción mientras el enorme barco de Royal Caribbean se alzaba en el fondo. En la mañana de la partida, Alejandro y Belén llegaron por separado para no llamar la atención. Intercambiaron sonrisas discretas mientras se dirigían al check-in, ansiosos por escapar a su paraíso flotante. A bordo, brindaron con champán de bienvenida. Belén se aferró al brazo de Alejandro, sintiéndose como una reina, lejos de miradas críticas. Alejandro, por su parte, se permitió una fugaz sensación de libertad. Sin que ellos lo supieran, el detective privado Manuel Costa había estado siguiendo a Alejandro durante días. Al revisar las transacciones financieras y los registros de vuelo, sospechó que un crucero estaba en la agenda. Manuel siguió el rastro de Alejandro hasta Málaga, reuniendo pruebas fotográficas. El día de la salida, se colocó entre la multitud, tomando fotos de Alejandro y Belén mientras abordaban juntos. Incluso logró asegurar un camarote en el mismo barco, preparado para documentar cualquier prueba que Sofía merecía. El crucero navegó sin problemas, y para Alejandro, cada nueva isla ofrecía un respiro temporal de la culpa. Para Belén, el viaje fue como entrar en un reino de fantasía. Sin embargo, bajo sus sonrisas besadas por el sol, se escondían verdades que no se atrevían a examinar de cerca. Manuel Costa se mezcló hábilmente entre la multitud. Cada vez que Alejandro se inclinaba para besar la mejilla de Belén o le pasaba un brazo por la cintura, Manuel tomaba discretamente una foto. Lo documentó todo: las sonrisas ocultas, los abrazos, la tarjeta dorada de la suite opulenta de Alejandro. En la cuarta noche, la noche de gala, Belén apareció en un vestido plateado sin espalda, pareciendo una estrella de cine. Alejandro vestía un esmoquín a medida. Bailaron bajo brillantes candelabros, ignorando las miradas curiosas. El detective ya tenía pruebas de sobra, pero sintió que una confrontación más dramática era inevitable. La gente más segura en su engaño es más propensa a cometer un error público. La cuenta atrás para el desenmascaramiento ha comenzado. Comenta abajo. ¿Crees que Sofía debe confrontar a Alejandro públicamente o esperar a la privacidad de los tribunales? Tu opinión es importante. Al quinto día, el barco atracó en una pequeña isla tropical. Alejandro y Belén desembarcaron de la mano para una excursión de snorkel privada.
Con un teleobjetivo, Manuel capturó sus interacciones juguetonas. Esa noche, mientras el barco se alejaba de la isla, Manuel hizo una llamada encubierta a Sofía. «Tengo todo», le dijo en voz baja. «Suficientes fotos y documentación. Creo que deberías venir al puerto cuando atraquen. A veces, ver es creer». Sofía, a pesar de su terror, aceptó. Necesitaba un cierre, por doloroso que fuera. Parte 5. La confrontación pública. La mañana del regreso del barco a Málaga, la tensión crepitaba en el aire. Alejandro y Belén estaban entre la multitud que se alineaba en la barandilla. Belén lucía una sonrisa despreocupada, charlando sobre sus planes de publicar fotos con gusto en Instagram. Ella no tenía idea de que, justo más allá de la multitud, la espera del juicio había terminado. En la orilla, Sofía estaba de pie con Manuel Costa a su lado. Llevaba un vestido de maternidad sencillo y su vientre era inconfundible. Sus ojos estaban tensos por la determinación. Carla Montes también estaba allí, ofreciendo apoyo emocional. El corazón de Sofía latía más fuerte que el clamor de los viajeros. Se mantuvo firme, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Tenía que ver a Alejandro bajar del barco con esa otra mujer. Necesitaba esa confirmación final para poder dejar de preguntarse y dejar de aferrarse a una esperanza vana. Una vez que se aseguró la pasarela, los pasajeros comenzaron a desembarcar. Y entonces, finalmente, Alejandro salió con Belén a su lado. Sus manos estaban entrelazadas. Belén se apretó contra él, con la cara iluminada por la felicidad de las vacaciones. A primera vista, la expresión de Alejandro reflejaba su contento, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Sofía, parada a solo 20 metros, su rostro se puso pálido como la ceniza, como si todo el color se hubiera drenado al instante. Belén se congeló, mirando de un lado a otro entre la mujer visiblemente embarazada que los miraba, y Alejandro, que tenía una expresión de horror absoluto. Sofía sostuvo la mirada de Alejandro, las lágrimas brillando pero negándose a caer. Su mundo entero se derrumbó en esos pocos segundos. Alejandro intentó liberarse del agarre de Belén, pero ella se aferró a su brazo. Desconcertada. «¿Qué está pasando?», exigió ella con la voz subiendo por encima del ruido. Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía dio un paso adelante, su voz temblando por la traición. «¿Me vas a presentar a tu nueva amiga?», preguntó, con sarcasmo goteando de cada sílaba. Belén se quedó boquiabierta. Su expresión se transformó de la confusión a la comprensión. Esta era la esposa de Alejandro, embarazada de su hijo. Manuel capturó el momento con la cámara. El retrato de un marido en shock, su glamurosa amante y una esposa con el corazón roto. Todas las ilusiones de secreto se disiparon en un instante, dejando solo la cruda verdad. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», exigió, con la voz quebrada. «Hemos estado intentando tener un bebé durante años. Finalmente, tenemos un milagro en camino. ¿Y así me lo pagas? ¿Escapándote con ella?». Alejandro tartamudeó disculpas, intentando negar los hechos. La humillación le quemaba la cara. Belén encontró su propia voz en medio del tumulto. «Dijiste que eras infeliz en tu matrimonio, que estabas prácticamente separado, que querías un nuevo comienzo conmigo. Nunca me dijiste que estaba embarazada». Manuel guió discretamente a Sofía, lejos de la multitud. Belén se quitó el brazalete de diamantes que Alejandro le había regalado y se lo arrojó a los pies. El metal tintineó ruidosamente en el cemento. En ese momento, sus ilusiones se hicieron añicos. Alejandro, que se quedó solo, sintió que el peso de sus pecados lo asfixiaba. Los paparazzi, alertados por una pista, lo flanquearon, gritando preguntas.
capturando cada segundo de su caída pública. Todo lo que Alejandro había construido, su imagen, su matrimonio, la confianza de quienes lo admiraban, yacía en ruinas. Parte 6. La justicia de Sofía y el castigo del arrepentimiento. Lo que siguió fue una cascada de consecuencias que derribaron el imperio cuidadosamente construido de Alejandro. Las noticias de su aventura se extendieron como la pólvora por las redes sociales y los titulares de los tabloides. Los accionistas entraron en pánico. En los días posteriores a la confrontación, Alejandro intentó frenéticamente contactar a Sofía. Ella no respondió a sus llamadas ni mensajes. Cuando se presentó en su ático de Madrid, descubrió que Sofía ya había tomado sus pertenencias y se había mudado a una ubicación segura. A través de una carta del abogado, Sofía dejó claro que estaba solicitando la separación, citando su atroz incumplimiento de los votos matrimoniales. Varias asociaciones clave se retiraron de las empresas de Alejandro. El imperio que había construido durante décadas se resquebrajó bajo la tensión de la indignación pública. Mientras tanto, Belén fue despedida en silencio de su trabajo. Los regalos y las ventajas desaparecieron, y se encontró luchando por pagar el alquiler de su lujoso apartamento. La paz, la angustia se apoderó de Alejandro. Los rumores giraban en torno a que Sofía planeaba irse de la ciudad para el resto de su embarazo. Sus abogados le advirtieron que los procedimientos de divorcio se avecinaban, con una probable sentencia de pensión alimenticia y manutención infantil sustancial. Luego, vino el golpe final. Se supo que Sofía había tenido un parto prematuro, provocado por el estrés. Aunque la madre y el niño se estabilizaron, los médicos advirtieron que la agitación emocional podía aumentar las complicaciones. A Alejandro ni siquiera se le permitió entrar en el hospital. Días después, Sofía dio a luz a un niño, al que llamó Miguel. Ella buscó la custodia exclusiva, citando el comportamiento inestable de Alejandro. Los abogados de Sofía presentaron las pruebas condenatorias de su aventura como prueba de ineptitud moral. Manuel Costa presentó las fotografías, junto con testimonios del personal del crucero. Alejandro se vio obligado a aceptar visitas supervisadas. No era el papel paternal que había imaginado, sino un hombre relegado a una pequeña sala estéril con un monitor judicial. Sofía, decidida a recuperar su vida, canalizó su energía hacia la maternidad. Vendió el ático de Madrid y prefirió un hogar más tranquilo. El dinero del acuerdo, junto con sus propios ahorros, le permitió invertir en una pequeña pero prometedora startup de marketing. Su desamor se transformó en una tranquila resolución de darle a Miguel la vida que merecía. En cuanto a Alejandro, su imperio de negocios, aunque todavía operativo, estaba fuertemente fracturado. El desprecio del público lo perseguía. La puñalada final a su orgullo llegó cuando intentó reconstruir su imagen anunciando donaciones caritativas. El público vio a través de sus intentos, etiquetándolos como actos desesperados de expiación. Alejandro ha perdido su matrimonio, su reputación y la confianza. ¿Crees que este nivel de castigo es suficiente para un verdadero cambio, o el arrepentimiento nunca será real para un hombre tan poderoso? Comparte tus pensamientos finales. Epílogo. La semilla de la redención. El tiempo pasó. Cuando Miguel cumplió 1 año, Alejandro fue un hombre muy diferente. Había asistido a terapia, enfrentando el egoísmo que lo había impulsado. Se dio cuenta de que el cambio genuino requería paciencia y humildad. En un sorprendente giro, Sofía acordó visitas diurnas sin supervisión, siempre y cuando Alejandro
mantuviera su compromiso con la responsabilidad. En un día de otoño, Alejandro llegó al centro de servicios infantiles. Miguel ya era lo suficientemente mayor como para balbucear. A veces le extendía una pequeña mano a Alejandro, confiando en el tono suave de la voz de su padre. Aunque todavía era tenue, era un paso adelante. El karma había cobrado su precio en su totalidad, despojando a Alejandro de prestigio e ilusiones. Y sin embargo, en los escombros, un pequeño brote de redención se asomaba. La historia de Sofía es un recordatorio de que ninguna cantidad de riqueza puede sustituir la honestidad y el compromiso. La traición fue el final de su cuento de hadas, pero también el comienzo de su verdadera fuerza. No olvides suscribirte. Si esta historia te ha conmovido, por favor, tómate un momento para compartirla con amigos que aprecien una narración dramática. Nos vemos la próxima vez. Parte final 7. La prueba de fuego y la última oportunidad. La vida para Sofía Gallego Herrera se había asentado en una rutina. Su startup de marketing crecía constantemente, y Miguel era un niño sano y lleno de energía. El miedo y la rabia habían sido reemplazados por una tranquila determinación. Había aprendido que el control sobre su propia vida era el verdadero lujo, no la fortuna de su exmarido. Alejandro, por su parte, se había aferrado a la paternidad, como a un salvavidas. Las visitas supervisadas, y luego no supervisadas, con Miguel eran el único motor de su existencia. Había vendido la mayor parte de lo que quedaba de su imperio para pagar deudas y acuerdos, viviendo ahora de una forma modesta que contrastaba brutalmente con su pasado. La terapia le había enseñado a ver la magnitud de su egoísmo. Ya no era el magnate arrogante, sino un hombre arrepentido que intentaba desesperadamente ser digno de la palabra padre. ¿Creen que el cambio de Alejandro es genuino después de perder su fortuna? ¿O es solo una estrategia desesperada para ganarse a Sofía y a su hijo? Queremos leer sus teorías sobre el arrepentimiento en los comentarios. El susto inesperado. Justo cuando la vida parecía entrar en un delicado equilibrio, el destino lanzó una nueva y cruel prueba. Una fría mañana de invierno, durante una de las visitas programadas, Miguel, que ahora tenía casi 2 años, sufrió una convulsión severa e inesperada. Alejandro, que estaba jugando con él en el parque, entró en pánico. Instintivamente, hizo lo que Sofía le había enseñado. Llamó a la emergencia y luego, a pesar del pánico, llamó a Sofía. Sofía llegó al hospital minutos después. Al ver a Alejandro, pálido y con la ropa desordenada por el pánico, sujetando el pequeño juguete favorito de Miguel, un antiguo reflejo de rabia se extinguió. Ahora, solo eran 2 padres aterrados. ¿Qué pasó? ¿Le hiciste algo?, exigió Sofía, sus ojos inyectados en sangre. No lo sé, balbuceó Alejandro, las lágrimas asomando. Simplemente se desmayó y empezó a temblar. El médico dijo que es grave. Necesitan hacer pruebas. Los médicos diagnosticaron una condición autoinmune rara que afectaba el sistema nervioso de Miguel. Requeriría una serie de tratamientos experimentales y, potencialmente, una operación en un centro médico especializado en Zúrich. La factura del tratamiento era astronómica, incluso para la riqueza restante de Alejandro. Sofía, aunque ahora era una empresaria exitosa, no podía cubrir sola estos costos extraordinarios sin liquidar su startup y la seguridad financiera de su hijo. Ella recurrió a Alejandro. «Necesitamos el dinero», dijo Sofía en la sala de espera, su voz ronca. «Todo lo que te quede. Tienes que vender lo que quede de tus acciones. Lo que sea, Alejandro. La vida de Miguel lo exige». Alejandro asintió, sin dudar. «Ya lo estoy haciendo.
Llamé a mi abogado en cuanto llegué. Voy a liquidar el último gran activo que tengo, la casa de la Sierra Nevada y mi jet privado. No necesito nada de eso, Sofía. Miguel sí. En los días siguientes, el antiguo magnate financiero, conocido por su avaricia, trabajó día y noche para desmantelar lo último de su vida de lujo. Por primera vez en años, Alejandro no actuaba por ego, sino por un amor paternal desesperado y sin límites. El sacrificio final. La situación forzó a Sofía y Alejandro a trabajar en equipo. Se sentaron juntos en la sala de espera del Hospital de Madrid, revisando informes médicos y coordinando llamadas con clínicas de Zúrich. Ya no eran marido y mujer, ni traidor y víctima. Eran un equipo de rescate. Durante una de las largas noches en vela, Alejandro rompió el silencio. «Sofía», dijo en voz baja, «sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas algo. Cuando perdí todo, el dinero, la reputación, dolió. Pero cuando perdí la posibilidad de estar aquí contigo y con Miguel, eso fue el infierno. Si tengo que dar mi último céntimo y quedarme sin hogar para que Miguel se cure, lo haré sin dudar. Porque tú me diste esta segunda oportunidad de ser padre, y lo arruiné. Pero ya no». Sofía lo miró. En sus ojos ya no veía al hombre de negocios frío ni al mentiroso. Veía a un hombre roto, humillado por la vida, pero purificado por el amor a su hijo. «No te pido que seas un mendigo», respondió ella, su voz más suave de lo que esperaba. «Solo te pido que seas un padre, y lo estás siendo». El dinero del acuerdo, junto con el activo de la venta de la casa en Sierra Nevada, cubrió los costos de la cirugía. Una semana después, Sofía y Alejandro volaron juntos a Zúrich, sentados uno al lado del otro, con Miguel en los brazos de Sofía. Era un viaje de lujo, pero no por placer, sino por supervivencia. La verdadera prueba de un hombre es lo que sacrifica cuando no tiene que hacerlo. Si te ha conmovido el sacrificio de Alejandro, comparte este video para recordar que la redención es posible. La redención en la sala de espera. La cirugía de Miguel fue tensa y duró 8 horas. Sofía y Alejandro se sentaron en silencio. Alejandro, que había negociado acuerdos de miles de millones sin pestañear, ahora se retorcía de ansiedad. Cuando el cirujano finalmente salió, anunció el éxito de la operación. Miguel se recuperaría por completo. Un sollozo de alivio escapó de Sofía. Alejandro se levantó y por primera vez en años se permitieron un abrazo. No de amor conyugal, sino de gratitud y alivio paternal compartido. «Lo hicimos», susurró Alejandro, sintiendo el hombro de Sofía temblar. «Miguel está a salvo». Al regresar a España, la relación entre Sofía y Alejandro había cambiado para siempre. No se reconciliaron. El daño de la traición era demasiado profundo para eso. Pero el muro de ira y resentimiento de Sofía había sido derribado por la enfermedad de su hijo y el sacrificio de Alejandro. Sofía permitió que Alejandro tuviera una participación más activa y natural en la vida de su hijo, sin la frialdad de los arreglos legales. Él se convirtió en el padre que siempre debió ser. Alejandro, sin fortuna, pero rico en propósito, abrió una pequeña consultoría de inversiones, ganándose la vida con honestidad. Ya no perseguía el brillo del lujo, sino la alegría de recoger a su hijo del jardín de infancia. El karma había despojado a Alejandro de su riqueza y poder para salvar su alma. Y Sofía, en su dolor, había encontrado la fuerza no solo para la venganza, sino también para ofrecer la última gracia, asegurando que su hijo tuviera un padre presente, redimido por el sacrificio. La historia termina no con un felices para siempre, sino con una paz finalmente encontrada. Deja tu comentario final
¿El sacrificio de Alejandro por Miguel ha ganado tu perdón? ¿Crees que Sofía y Alejandro podrían algún día ser amigos? Tu opinión es la voz de la justicia. Y no olvides suscribirte. El tiempo, el gran sanador, continuó su curso. Miguel, completamente recuperado de su rara condición, se convirtió en un torbellino de 2 años y medio, correteando por la casa de Sofía y llevando alegría inmensa a sus vidas. Sofía no solo había salvado la vida de su hijo, sino que había consolidado su propio imperio. Su startup de marketing, propulsada por su determinación inquebrantable, se fusionó con una agencia digital más grande, convirtiendo a Sofía en una socia mayoritaria y una figura de respeto en la comunidad empresarial de Madrid. Una mujer que había construido su riqueza con honestidad y talento. En cuanto a Alejandro, el antiguo magnate, su vida era la antítesis de su pasado. La venta de sus últimos activos no solo financió la curación de Miguel, sino que le otorgó una libertad inesperada. La libertad de la avaricia. Su pequeña consultoría de inversiones se enfocaba en ayudar a startups a crecer, usando su experiencia para construir, no para acumular. Vivía con humildad, pero con un propósito que su vida anterior nunca conoció. El éxito de Sofía es una victoria sobre la traición. ¿Cuál crees que es el mayor logro de Sofía? ¿La salud de su hijo o su éxito profesional independiente? Comenta tu opinión sobre el verdadero renacer. El encuentro del destino en la gala. Casi 5 años después del fatídico incidente en el puerto de Málaga, Sofía fue invitada como ponente principal a una prestigiosa gala benéfica en el Teatro Real de Madrid, un evento que solía estar reservado para los intocables de la élite. Al caminar por la alfombra roja, impecable con un vestido de diseño español, Sofía ya no era la esposa de un magnate. Ella era Sofía Gallego Herrera, la mujer de negocios que se hizo a sí misma. Dentro del majestuoso salón, mientras la música de la orquesta flotaba en el aire, Sofía sintió una presencia familiar. Se giró y en un rincón discretamente iluminado, vio a Alejandro. Él no estaba en un esmoquín de diseño, sino en un traje bien cuidado pero modesto. No estaba rodeado de banqueros y paparazzi, sino hablando tranquilamente con el director de una pequeña ONG que él estaba aconsejando pro bono. Había envejecido, pero su rostro ya no mostraba la tensión del secreto o la avaricia. Solo mostraba una tranquila humildad. Sofía se acercó, su corazón latiendo con una mezcla de recuerdos. «Alejandro», dijo ella. Con una sonrisa sincera, él se giró, y sus ojos se iluminaron de alegría al verla. «Sofía, te ves espectacular. Mis felicitaciones por tu discurso. Fue muy inspirador». Intercambiaron algunas palabras sobre Miguel, que estaba de vacaciones con Carla en ese momento, y la última rabieta de su hijo. La conversación era fácil, sin amargura, sino con la comodidad de 2 personas que habían compartido una guerra y encontrado una tregua duradera. Alejandro le reveló que estaba allí por la ONG, buscando inversores. «Es gratificante. Ahora uso mis habilidades para ayudar a la gente a construir algo real, no solo fortunas personales». Sofía asintió, orgullosa. Ella entendía. Ambos habían cambiado la medida de su éxito. El cierre definitivo. Antes de despedirse, Alejandro hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella con seriedad. «Sofía», dijo él, «han pasado años, y sé que ya no te debo disculpas, sino acciones. Pero solo quiero que sepas, el hombre que subió a ese crucero ya no existe. El karma me despojó de mi riqueza, y Miguel me dio una razón para usar lo poco que me quedaba para algo más grande. Gracias por darme la oportunidad de ser, al menos, un buen padre». Sofía, que ya había perdonado a Alejandro en su corazón,
el día que él sacrificó todo por Miguel, sintió el cierre final. «Te creo, Alejandro», respondió ella, «y te lo agradezco. Gracias por ser un buen padre para Miguel. Es todo lo que mi hijo necesita. Y en cuanto a ese crucero, fue lo mejor que nos pasó a ambos. Te quitó tu ilusión y me dio mi libertad». Con esa verdad tácita flotando entre ellos, ambos se sonrieron. No hubo necesidad de abrazos ni de falsas promesas. Habían llegado a una comprensión mutua. La traición había destruido su matrimonio, pero el amor por su hijo había forjado una asociación paternal inquebrantable, basada en el respeto que la riqueza nunca pudo comprar. Sofía continuó su camino, más fuerte, más sabia y completamente libre. Alejandro continuó con el suyo, humilde, redimido y en paz. El círculo finalmente se cerró. La historia de la esposa embarazada que se levantó contra la traición se había convertido en el legado de la mujer que encontró en el desamor el catalizador de su propia grandeza. La historia de Sofía y Alejandro es un recordatorio de que la verdadera victoria no es la venganza, sino el crecimiento. Si te ha gustado esta conclusión épica y crees que Sofía es el epítome de la fuerza y la independencia, deja un me gusta y comparte tus pensamientos finales sobre su legado. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima aventura. El encuentro en el Teatro Real marcó el final definitivo del drama y el comienzo de una nueva normalidad. Sofía y Alejandro mantuvieron una relación cordial y respetuosa, totalmente centrada en la crianza de Miguel. Miguel, que ya tenía 7 años, era un niño inteligente, sensible y con un talento especial para el dibujo. Curiosamente, tenía el carisma natural de Alejandro, pero la profunda empatía de Sofía. Aunque sabía que sus padres no vivían juntos, creció en un ambiente estable, lleno de amor y sin la toxicidad de las mentiras. Alejandro se dedicaba por completo a su consultoría ética. Su reputación, aunque nunca volvería a brillar como antes, se había rehabilitado en círculos específicos gracias a su trabajo honesto. Él se dedicaba a educar a Miguel sobre Guía Tree, la importancia de la honestidad y las consecuencias de las malas decisiones. Sin tap. Si crees que un ambiente familiar amoroso es más importante que la estructura tradicional, haz clic en me gusta y comparte para apoyar a Sofía y Alejandro como copadres. El regreso de Carla Montes. Un personaje clave en la vida de Sofía que se mantuvo firme durante todo el drama fue Carla Montes, la mejor amiga de Sofía. Carla había sido el pilar de apoyo, la detective improvisada y la madrina de Miguel. Ella siempre estuvo allí, desde el puerto de Málaga hasta la sala de espera del hospital. Carla, que se dedicaba a las artes, había abierto una galería de arte contemporáneo en Barcelona con éxito moderado. Sin embargo, su conexión con Sofía era profunda. Ellas se reunían a menudo, y Carla era una figura tía esencial en la vida de Miguel. Una noche, durante una cena tranquila en el ático de Sofía, Carla le hizo una pregunta a su amiga. «Sofía, han pasado casi 7 años desde el crucero. Has construido un imperio, criaste a un niño sano y perdonaste a Alejandro. ¿Hay algo que falte en tu vida?» Sofía sonrió. Miró a Miguel, que estaba dibujando tranquilamente. «Tengo todo lo que necesito, Carla. Paz, éxito y un hijo maravilloso». Carla asintió. «Lo sé, pero me refiero a tu felicidad. Has estado tan concentrada en la supervivencia y la victoria que tal vez olvidaste lo que querías para ti, no para el equipo de rescate». Esta conversación hizo reflexionar a Sofía. Había superado la traición y había prosperado,
pero no se había permitido abrir su corazón a un nuevo romance. El legado de la amistad y el nuevo horizonte. Un año después, la vida de Sofía tomó un giro inesperado. Su startup, que ahora era una agencia de marketing de renombre, decidió abrir una sede principal en Barcelona, la misma ciudad donde vivía Carla. Esto no fue una coincidencia, sino un movimiento estratégico de Sofía para estar cerca de su mejor amiga y fundar un nuevo capítulo. Sofía, Miguel y su niñera se mudaron a un hermoso apartamento cerca de la playa de la Barceloneta. Alejandro, aunque entristecido por la distancia, se comprometió a viajar semanalmente a Barcelona para ver a Miguel, manteniendo su promesa de ser un padre presente. La logística era complicada, pero el respeto mutuo hacía que fuera posible. En Barcelona, Sofía y Carla, que ahora vivían a pocos kilómetros de distancia, decidieron combinar sus talentos. Carla ayudó a decorar la nueva sede de la agencia de Sofía, y Sofía se convirtió en la principal promotora de la galería de Carla. El círculo se cerró de una manera profunda. La traición de Alejandro, que parecía que iba a destruir la vida de Sofía, en realidad la liberó para construir una vida donde el éxito era completamente suyo. Y la familia estaba definida por el amor, la amistad y el respeto mutuo. Miguel creció entendiendo que las cicatrices del pasado no dictan la alegría del futuro, y que la familia es un refugio construido con perseverancia y honestidad. El antiguo cuento de hadas se había transformado en una historia de empoderamiento femenino y redención masculina, demostrando que, a veces, un final roto es simplemente el comienzo de una historia mucho más fuerte. El viaje de Sofía demuestra que el apoyo de los amigos es vital. Deja un comentario sobre lo que más admiras de la amistad entre Sofía y Carla y cómo las ayudó a superar la adversidad. Y por supuesto, suscríbete para más historias de impacto.